Un cordial saludo. Soy Boris Sánchez, soy profesor de la Universidad ICESI y hago parte del Centro Eduteca. Es un centro de innovación educativa y que promovemos desde hace 23 años la incorporación de las TIC para enriquecer los procesos de aprendizaje en instituciones educativas. Voy a hablar un poco hoy sobre la inteligencia artificial y cómo está influyendo en diferentes aspectos de nuestra vida y en la educación. Estamos viviendo un momento disruptivo, un momento que tiene una complejidad cada vez mayor día a día. Estamos expuestos a nuevos adelantos, tendencias, fuerzas desde lo económico, lo tecnológico, lo social, que exige a las personas adquirir nuevas habilidades y competencias para afrontar estos cambios y estas revoluciones que estamos viviendo. Esto está afectando de diferentes maneras a la sociedad, pero especialmente el ámbito educativo. Se le está exigiendo y se plantea la educación como una poderosa fuerza transformadora que no solo se centra en la productividad, sino también en enriquecer el potencial humano. Y la inteligencia artificial, desde finales del año 2022, se está posicionando como un gran vector de transformación y de disrupción en lo que consideramos nuestra cotidianidad. Vamos a hablar un poco sobre ello. Empezamos hablando sobre la cuarta revolución industrial. Muchos autores e instituciones están planteando la inminente incorporación de la cuarta revolución industrial, la cual puede ser entendida como esta fusión de tecnologías que difuminan las líneas entre el entorno físico, digital y biológico. Básicamente estamos hablando de un escenario en donde humanos y máquinas trabajan en conjunto con los beneficios y las desventajas que esto puede traer. La cuarta revolución industrial conlleva, por supuesto, una serie de innovaciones que están redefiniendo lo que significa el ser humano. Tiene incidencias en nosotros frente a nuestra identidad, la longevidad, la salud, la forma en que nos relacionamos con las personas, el sentido de la privacidad, los procesos cognitivos. Se plantea que esta colaboración de humano y máquina es inminente y que para el 2025 más de la mitad de las tareas actuales van a ser realizadas por máquinas y más de 1 billón de trabajos van a ser desplazados por ellas. Por supuesto, también se va a generar un número equivalente de nuevas profesiones. Y ante los cambios que nos trae esta cuarta revolución industrial, vamos a necesitar cada vez más aquellas habilidades que nos hacen más humanos y que nos diferencian de las máquinas. Se proyecta que que el 65% de los niños que están ingresando a la escuela primaria en estos momentos van a trabajar en empleos que no existen hoy en día y van a requerir las competencias del siglo XXI que les va a permitir hacer estos niños unos trabajadores relevantes en ese entorno, pero también unas personas capaces de afrontar los cambios, las transiciones, la incidencia de esto sobre su vida y sobre la sociedad. Hay una frase que para mí es muy clave, es que entre más nivel de educación se tenga, menos se va a ver afectado por la automatización. Por eso necesitamos personas con las destrezas, capacidades y habilidades para enfrentar exitosamente los retos de ese entorno volátil, amenazante, cambiante, incierto. Se requiere aprendices continuos, estudiantes, recién egresados, trabajadores, van a tener la necesidad no solo de formarse, sino de actualizarse constantemente y de demostrar las habilidades y competencias adquiridas. Estamos hablando de individuos como aprendices para toda la vida, con habilidades de reaprender y volver a aprender, siendo más resilientes, pudiendo desarrollar y aplicar las competencias de adaptación profesional de la manera más eficaz. Pero para poder lograrlo vamos a necesitar personas con las habilidades de poder aprender a aprender. Y estas habilidades no solo tienen un carácter cognitivo, sino también un carácter fuerte dentro de lo socioemocional. Habilidades como la persistencia, el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la creatividad, la curiosidad, la responsabilidad, la autonomía, van a ser necesarios para desempeñarnos en un lugar en constante evolución. Y esto nos lleva al momento en que estamos viviendo. Hablemos de inteligencia artificial. Esta frase para mí es interesante. La paradoja es que la IA puede convertirse en una poderosa
un poderoso catalizador que vamos a necesitar para recuperar nuestra humanidad. Estamos en un contexto histórico. Desde finales de 2022, de hecho el 30 de noviembre de 2022 a las 12 del día, OpenAI sacó un simple tweet diciendo que podemos probar ChatGPT y que nos permita hacer la retroalimentación para ellos enriquecer su proceso. Y esto genera una transformación y una revolución bastante interesante. Estamos siendo testigos en este momento de la irrupción de nuevas y potentes tecnologías de inteligencia artificial con capacidades para generar contenidos visuales, de texto, capacidad de tener procesos conversacionales. Han surgido tecnologías muy innovadoras con la IA como DALL-E 2, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT, AlphaCode, Notion y otros en general, que están desafiando los paradigmas de lo que se consideraba como tradicional en la tecnología de una manera bastante significativa. Y aunque la inteligencia artificial no es un concepto nuevo, tiene más de 60 años, los avances recientes, sobre todo los de este últimos 8 o 9 meses, están suscitando la atención y el asombro de los usuarios. Nos encontramos en una fase de cambio disruptivo en la que tenemos que estar preparados para entender y capitalizar estas nuevas oportunidades que estas tecnologías nos brindan. Y la transformación también en el ámbito educativo y en otras esferas de la sociedad van a requerir que seamos flexibles en nuestra aproximación y que estemos dispuestos a aprovechar las capacidades y posibilidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de la capacidad que tienen las máquinas o sistemas informáticos para realizar tareas que antes solo hacían los seres humanos. Estamos hablando de reconocimiento de voz, toma de decisiones, aprendizaje, razonamiento, procesos creativos. La IA se está fusionando con la informática, la ingeniería, las matemáticas, la estadística, y se está conformando en algo nuevo. Lo que estamos hablando y el fundamento que está detrás de esto tiene que ver con algoritmos que son capaces de predecir cuál es la respuesta más apropiada a partir de probabilidad para que sea correcta y es la que nosotros obtenemos, ya sea a nivel textual como en ChatGPT, ya sea a nivel gráfico como lo que hace DALL-E o lo que hace Stable Diffusion, ya sea en generación de video o en cualquier tipo de tecnología que tenga como una capa de inteligencia artificial de por medio para enriquecer el proceso. Estamos viendo cómo diversas prácticas enriquecen nuestra vida diaria, como la IA con su capacidad para detectar patrones a partir de conjuntos de datos masivos, de automatizar procesos, de optimizar recursos, de potenciar toma de decisiones, está adquiriendo cada vez un papel más significativo como una herramienta que puede abordar problemas complejos en una amplia gama de campos como la medicina, la ingeniería, la investigación científica, el ámbito comercial. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Desde hace unos años estamos presenciando y utilizando inteligencia artificial. Asistentes virtuales como Siri, Alexa o Google nos permite realizar una amplia variedad de tareas en nuestros hogares de forma rápida y precisa, incluso en nuestros celulares o relojes inteligentes. La automatización industrial lleva años con capacidad para optimizar procesos. El diagnóstico médico usa la fuerza que tiene la inteligencia artificial para detectar patrones e identificar posibles sintomatologías que pueden complicarse de una manera preventiva bastante fuerte. También para la generación de nuevas vacunas y otro tipo de actividades. La conducción autónoma viene varios años trabajando y dentro de unos pocos años va a tener posibilidades en la predicción del clima, en que necesita determinar patrones a partir de múltiples e infinidad de elementos medibles. Las finanzas lo utilizan para analizar y predecir el comportamiento del mercado. Y en la educación también se viene utilizando desde hace un tiempo para acá. La inteligencia artificial se está volviendo más relevante y más popular porque ya tenemos la capacidad de comunicarnos con ellos. Hay una frase que para mí es muy interesante. La IA no te va a quitar el empleo, pero una persona que sepa utilizarla, sí.
La IA no va a reemplazar completamente el trabajo de las personas, pero sí va a ser una herramienta útil para complementar y mejorar el trabajo. Algo que es importante es la colaboración que va a haber entre personas y tecnologías, ya que esto va a permitir aprovechar al máximo las capacidades y las habilidades de ambas partes. Pero para poder hacerlo necesitamos entender tanto las limitaciones como las posibilidades para usarla de una manera estratégica. Es fundamental tener en cuenta que la CIA presenta limitaciones en comparación con el ser humano y con las habilidades cognitivas del ser humano. Carecen de autonomía, carecen de voluntad, carecen de conciencia, de emociones, de comprensión del contexto, de criterio. Recordemos, como lo decíamos ahora, el funcionamiento de la inteligencia artificial se basa en datos y algoritmos que se establece previamente y que lo que hacen es tomar decisiones y establecer cuáles pueden ser las respuestas con mayor posibilidad de ser ciertas, pero no necesariamente tienen el criterio para que las respuestas sean adecuadamente correctas. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos viviendo ese momento de ruptura tecnológica. La inteligencia artificial nos permite hacer cosas que hace un año, que hace 6 meses, incluso que hace 2 meses no se podía hacer, para enriquecer y para crear contenido de carácter textual, visual, auditivo. Estamos relacionándonos con la tecnología de una manera diferente, nos podemos comunicar con ella de una manera natural, a partir del lenguaje, establecer premisas o prompts y obtener respuestas que usualmente son muy apropiadas y bien construidas, ya sea en un lenguaje textual o un lenguaje visual o un lenguaje auditivo, y están ayudándonos a complementar el trabajo humano. Tienen unas capacidades avanzadas para organizar, sintetizar, clasificar, categorizar información y producir un resultado bastante adecuado. Pero también nos plantea unos desafíos éticos bastante fuertes frente a cómo se toman estas decisiones, frente a los errores que se plantea, frente a las posibilidades que se establezcan con respecto a quién produce la información y de dónde ellos toman esa información. Y eso implica para nosotros unos procesos de pensamiento crítico, de entendimiento, de comprensión, de alfabetismo en medios que son potentes. Y cuando comenzamos a hablar de aprendizaje, tenemos que comenzar a entender esas dinámicas, esas posibilidades y esas limitaciones. Nos va a permitir realmente diseñar ambientes de aprendizaje que promuevan la comprensión, aulas centradas en el aprendiz, entender y resaltar las diferencias culturales, cambiar nuestro sistema de evaluación, entender que debemos cambiar las tareas que propongamos. Hay algo que es muy interesante. A pesar de que estamos viviendo en un mundo que se está automatizando constantemente, nuestra condición de ser humanos es lo que nos va a permitir seguir siendo vigentes. Y todas las propuestas que se hacen, ya sea a nivel tecnológico o educativo, la dimensión del humano debe destacar sobre lo tecnológico. No debemos olvidar nunca esos 4 pilares del aprendizaje: aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a vivir con los otros. El aprendizaje no solo se basa en conocimientos o en habilidades, también en la oportunidad que tenemos para desarrollar en nuestros estudiantes su condición de ser humanos. Y esto nos va a adquirir unas nuevas competencias desde parte de nuestro rol como docente, pero también del rol del estudiante. Estamos hablando que vamos a estar en una época en donde el aprendizaje continuo va a permitir adaptarse a los cambios constantes del entorno, es decir, la capacidad de aprender, desaprender, de desarrollar nuestras habilidades metacognitivas. Otros aspectos que son subjetivos del aprendizaje tienen que potencializarse, es decir, considerar aspectos como el pensamiento crítico, la adaptabilidad, la capacidad de comunicarse con otras personas, el entendimiento de las diferencias socioculturales, la empatía y otros aspectos. Y ahí también tiene que ver ese desarrollo de habilidades interpersonales y emocionales que nos diferencia mucho de las máquinas, pero que también nos va a permitir trabajar en equipo, comunicarnos efectivamente, establecer relaciones positivas en la sociedad actual. Hablamos de aspectos como lo decía, la empatía, la colaboración, el liderazgo, la curiosidad, la persistencia, la resiliencia, la autonomía, etc. Estamos viviendo
un momento en donde nos exige transformar nuestros procesos de aprendizaje, pero también transformarnos nosotros como seres competentes en este mundo en donde el dominio digital debe ser también un elemento prioritario. Nosotros como docentes y nuestros estudiantes van a tener que aprender a manejar la inteligencia artificial. La educación básica y media tiene esa labor, pero también la educación superior están formando profesionales con capacidades para ser personas competentes en el futuro próximo. Y esto nos lleva a un elemento que es la educación, las TIC y la CIA. En el momento actual, en donde la IA entra a ser una capa de inteligencia adicional, en donde las máquinas fácilmente pueden enriquecer los procesos de análisis, categorización y clasificación de la información, se nos exige llevar a los estudiantes al desarrollo de pensamientos de orden superior, capacidades de análisis, capacidades de crear nuevas cosas y aplicar el conocimiento a partir del uso de herramientas que lo potencien, evaluar la información. Esos niveles superiores de la taxonomía de Bloom están cogiendo cada vez mayor importancia. El uso de las TIC no solo se limita a replicar o usar herramientas por el mismo hecho de usarlas, implica un diseño, una reflexión, una estrategia, un uso deliberado de ellas, en donde aprovechemos las potencialidades que las TIC tienen desde el punto de vista comunicativo, colaborativo, creativo, y hagamos un adecuado ambiente de aprendizaje en donde estas TIC se usan con todo su potencial. Y la CIA nos permite aún más ampliar esos procesos. Tenemos que tener en cuenta que las IA siguen siendo solo herramientas muy potentes, que hacen cosas que antes no podíamos realizar. Y ese es un punto importante que tenemos que entender. Dentro de la incorporación de las TIC, nos implica, por el lado del docente, desarrollar procesos de competencias. Competencias, por un lado, profesionales, que tienen que ver con lo que nosotros hacemos, con la capacidad de ser reflexivos, de desarrollar nuestros procesos profesionales, de tener competencias específicas en las materias que enseñamos y de tener unas competencias digitales mínimas para poder trabajar. Por otro lado, implica unas competencias pedagógicas y es el elemento más fuerte de todo el proceso, porque esas competencias les exigen al docente la capacidad de seleccionar los mejores contenidos digitales, crearlos, modificarlos, adaptarlos a sus necesidades, pero también implica cambiar las estrategias de enseñanza y aprendizaje, trabajo colaborativo, el aprendizaje autorregulado, los cambios en la dinámica, la utilización de metodologías inductivas, la aplicación de procesos activos en el aula. Implica también un cambio en lo que evalúo y la forma en que lo hago, las estrategias, las analíticas de aprendizaje, la retroalimentación. Y aquí la rúbrica hace y tiene un papel fundamental dentro de los procesos. Nosotros promovemos en Eduteca Lab ideas que los ayudan a desarrollar proyectos de clase y proyectos de aula con metodologías inductivas, en donde el estudiante se convierta en un partícipe activo de su proceso de aprendizaje, en donde deban resolver retos, problemas, casos y a partir de esa solución adquirir los objetivos de aprendizaje. Promovemos nuestra herramienta Rubric, que permite crear diversos tipos de plantillas de evaluación o rúbricas, en donde no se evalúa solamente el resultado, sino también el proceso, y se evalúa en diferentes niveles, lo procedimental, lo actitudinal, el conocimiento. Entonces es una visión mucho más íntegra de los procesos educativos. Los invitamos a que las visiten y las usen. Por otro lado, implica empoderar a los estudiantes en el uso de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Somos nosotros los llamados a explicarles cómo esto le va a ayudar en sus procesos de personalización, de desarrollo metacognitivo, en el compromiso que tiene con su propio aprendizaje, en la capacidad de tener herramientas que le faciliten la accesibilidad y la inclusión.
Y hay una última esfera que nosotros también tenemos que desarrollar y tiene que ver con las competencias de los estudiantes. Desarrollar, por un lado, las competencias específicas de cada materia, que es parte de nuestra misión que tenemos en procesos educativos, pero también las competencias transversales y desarrollar procesos de pensamiento a través de proyectos, problemas y solución de ellos. Desarrollar las competencias digitales, la alfabetización, competencias para el manejo de la información, uso responsable y ético de la CIA, la creación de contenidos, desarrollar procesos creativos, desarrollar competencias que van más allá de los conocimientos y de los procedimentales. También tiene que ser mucho con el desarrollo socioemocional, la capacidad de resolver problemas que implica esas competencias socioemocionales. No es una labor fácil. Siempre me gusta recordar un poco el objetivo de la educación que planteó UNESCO a finales de 2021 es unirnos en torno a los esfuerzos colectivos y proporcionar el conocimiento, la ciencia y la innovación necesarios para dar forma a futuros sostenibles para todos, anclados en la justicia social, económica, ambiental, de reparar las injusticias del pasado mientras nos prepara para los cambios ambientales, tecnológicos y sociales que se avecinan. Esta es nuestra misión como docentes. Implica transformaciones y esas transformaciones nos llevan a innovar de manera educativa, entender cómo las TIC y cómo la inteligencia artificial va a enriquecer los procesos de aprendizaje, cómo les brinda oportunidades para enfocarse de maneras diferentes, utilizar nuevos recursos, tener nuevas perspectivas, cambiar de manera activa. Implica cambiar la colaboración, el trabajo que se hace en las clases y un cambio en la relación entre el docente y el estudiante. Estamos hablando de un enfoque centrado en el aprendiz, en donde está el aprendizaje activo como un rol importante para que los estudiantes construyan su propio conocimiento a partir de esos preconceptos y esos fundamentos y construyan un andamiaje de conocimiento, en donde se promueve la exploración, la resolución de problemas, la colaboración, el desarrollo de sus procesos de pensamiento. La metacognición se convierte en un aspecto central, implica la capacidad de fomentar la reflexión y la autorregulación del aprendizaje. Los estudiantes deben desarrollar las competencias y las capacidades para evaluar su propio progreso y entender cuáles son las estrategias de estudio más adecuadas. Nosotros promovemos el uso de metodologías inductivas, aprendizaje por proyectos, por problemas, por retos, por tareas, por indagación, etc., que se convierten en base del aprendizaje y una oportunidad es para que los estudiantes apliquen sus conocimientos de manera contextualizada. En última, lo que buscamos es el aprendizaje a lo largo de la vida y promover la idea de que estas personas van a ser aprendices, no solo en su educación básica y media, sino en todo su proceso, porque les va a permitir desarrollar sus procesos de pensamiento, desarrollarse como seres humanos. Implica un cambio de rol en los docentes, como facilitadores del aprendizaje, como mentores y guías, con la posibilidad de adaptarse continuamente, de reflexionar sobre sus prácticas. Implica un cambio en el rol de los estudiantes, que tiene que darse para poder que esto tenga lugar en aprendices autónomos, en colaboradores creativos, en pensadores críticos, en innovadores resolutivos. Y por supuesto, implica una reinterpretación de los procesos educativos. La capacidad que tiene la inteligencia artificial de adaptarse al contenido, al ritmo de enseñanza de los estudiantes, a generar recursos diferentes que se pueden trabajar en las clases, el uso de herramientas potentes que les permiten llevar a realizar procesos de pensamiento de superior de una manera más adecuada, implica cambios en la evaluación continua, implica la posibilidad de garantizar acceso a personas que no las tienen, implica transformaciones en el currículo. Hay una frase que siempre se me ha quedado, es que estamos enseñando un mar de conocimientos de 1 centímetro de profundidad. Tenemos que entender que con la incorporación de la inteligencia artificial, no solo la tecnología nos va a proporcionar información, sino que va a plantear preguntas y desafíos y que nos va a exigir el desarrollo del pensamiento crítico, que implica resolver problemas, evaluar la información que estoy analizando, tener la capacidad de entender qué información es confiable y qué no, desarrollar las
capacidades argumentativas y críticas de nuestros estudiantes, pero también generar experiencias significativas en los aprendices, que lo que vayamos a enseñarles los motiven y se sientan que tienen un sentido de por qué lo están aprendiendo. Cada vez más el trabajo colaborativo se convierte en un elemento importante, la estimulación de la creatividad y la innovación. Crear entornos creativos en donde ellos piensen de manera diferente, en donde se puedan diferenciar realmente de las máquinas y solucionar problemas y crear cosas nuevas. La creatividad y la innovación va a ser un elemento potente porque nos va a permitir trabajar de manera conjunta con la inteligencia artificial para crear cosas nuevas o pensarlas de una manera que antes no se había hecho. Por último, tenemos que entender que todas estas innovaciones, que todos estos procesos pasan por el resorte del docente. Él es el responsable de esos procesos de transformación. Es el que va a cambiar y a reflexionar sobre cómo enseño y por qué enseño. Y vamos a enfocarnos en otros aspectos que ya se convierten en elementos mucho más potentes, no solo el de conocimientos y habilidades. Por supuesto, y resalto como un elemento fundamental, se debe tener un suficiente fortaleza en los fundamentos de cómo funciona el mundo, comprensión de esos elementos, para poder construir a partir de esos aspectos. Pero enfocarnos en el desarrollo de habilidades de pensamiento superior nos va a permitir que la educación sea mucho más que transmitir información. Se trata de guiar a los estudiantes para que puedan analizar, sintetizar, evaluar información críticamente, fomentar habilidades de pensamiento crítico, de resolución de problemas, de toma de decisiones éticas. Y los docentes somos un modelo a seguir para el desarrollo de esas habilidades, mostrar cómo se aplican esas situaciones en el mundo real, fomentar la curiosidad, la exploración independiente. Por otro lado, implica un desarrollo de habilidades socioemocionales, además de esos fuertes fundamentos que van a permitir la construcción de procesos de pensamiento de superior. Los docentes deben prestar atención al desarrollo de habilidades socioemocionales de sus estudiantes. Incluye la empatía, la comunicación efectiva, la colaboración, la autorregulación emocional. Y estos son habilidades esenciales para el éxito en la sociedad actual, donde la interacción con los otros, la inteligencia emocional, desempeñan un papel crítico. Los docentes pueden incorporar a todas sus prácticas, actividades, ejercicios que promuevan el desarrollo de estas habilidades. Y por último, implica por parte del docente una reflexión constante frente a qué es lo que enseña, cómo le enseña, flexibilidad, una reflexión crítica que me permite identificar dónde están las áreas de mejora, pero también adaptarnos a las necesidades cambiantes que tenemos de nuestros estudiantes. Eso implica planificaciones conscientes. Nosotros promovemos 2 herramientas para eso. Está Planeo, que es una herramienta que permite la elaboración de cursos, pero también la elaboración de planes de aula. Y creo que la inteligencia artificial puede enriquecer esos procesos. Siempre les menciono que ustedes pueden entrar a edutecalab.com y acceder a este tipo de herramientas. Pero también hay un montón de herramientas gratuitas y disponibles que pueden enriquecer nuestras prácticas docentes. ¿Qué estamos viviendo? Estamos viviendo un momento de cambio en donde debemos entender qué posibilidades, qué capacidades, qué potencialidades tenemos, pero debemos ser muy críticos frente a cómo enseñamos y por qué lo estamos haciendo. Este es mi llamado y creo que en esto se basaba toda la conferencia. Vivimos un momento en donde la educación se está transformando porque hay un montón de necesidades para que se transformen. La inteligencia artificial se ha convertido en uno de estos vectores fuertes que están permitiendo pensar la educación y pensar las tecnologías de una forma que antes no se veían y hacer cosas muy potentes que antes no se podían hacer. Y enfocarnos sobre todo en el desarrollo de procesos de pensamiento en donde las máquinas no tienen la posibilidad de llevarlos a cabo. Estamos educando a personas para la vida y esa no puede dejar de perderse como nuestra misión. Muchas gracias.